a, a Buenos días a todos nuestros asistentes virtuales. Yo soy Erika García, hago parte del equipo comercial de Expo Futuro Pereira y soy orgullosa de pertenecer a la Cámara de Comercio de Pereira. Es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones para esta conferencia. Una de ellas es que por favor apaguemos los micrófonos y las cámaras. La segunda es que la sesión será grabada y posteriormente va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio, el cual podrán acceder en cualquier momento. Asegúrense de mantener su micrófono, como ya se les había dicho, y la cámara apagada para mejorar la calidad de la sesión. Las preguntas se recibirán por el chat de la aplicación y posteriormente yo las estaré leyendo. Las personas que tienen el micrófono abierto, por favor, nos colaboran para cerrarlo. Continúo con las recomendaciones. Por favor, cerrar los micrófonos y las cámaras para mejorar la calidad de la llamada. Al finalizar la conferencia, nuestras conferencistas invitadas van a estar dando respuesta a todas las preguntas. Deseamos también recordarles que este es un espacio propiciado por la Cámara de Comercio de Pereira, liderada por el doctor Iván Ramírez Cadavid, quien constantemente está ideando y generando soluciones alternativas que benefician a nuestros empresarios y a la ciudadanía en general. Quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestras expertas invitadas, María Camila Rengifo y Juliana Arboleda, quienes nos hablarán esta mañana sobre la importancia de la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuevamente les doy las gracias por estar en esta capacitación y les cedo la palabra a nuestra conferencista. Buenos días, mi nombre es María Andrea Rengifo, soy profesional en salud ocupacional, pertenezco a la empresa HCE Servicios, somos una empresa en todo el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los ámbitos laborales. Nos encontramos ubicados en Pereira, pero pues nos desplazamos a todos los lugares donde nos requieran. El tema de hoy es la implementación del sistema de gestión frente a la prevención del COVID-19. Todos sabemos pues que el COVID-19 en este momento es nuestra prioridad como profesionales, como seres humanos. Entonces, todas las preguntas que quieran hacernos, por favor, las van escribiendo en el chat de la plataforma y las contestaremos al final de la capacitación. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, comencemos.
como sabemos, esta capacitación va dirigida. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y se escucha. Hola. Juan Carlos Fernández, por favor. ¿No está aquí? Él dijo que Interesa. Bueno, el objetivo de la capacitación es dar a conocer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus componentes, la normatividad vigente teniendo en cuenta lo del COVID-19, los objetivos del sistema de gestión, Qué interesante. partes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los beneficios. ¿Qué es el sistema de gestión? El sistema de gestión consiste en un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua. ¿Qué tenemos nosotros para poder determinar la mejora continua? Una política, una organización, una planificación, una aplicación, una evaluación, unas auditorías y por último la mejora continua. ¿Cuáles son las políticas que debemos tener en el sistema? Perdón un momento porque estoy teniendo problemas de sonido. No. Bueno, continuamos. Entonces veníamos hablando de que hay unas políticas. Referente al COVID-19, las políticas deben ir enfocadas en este momento, nuestra política de seguridad y salud en el trabajo debe ir enfocada en la prevención del COVID-19. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se está dando en este momento? Revisemos nuestra política. Revisemos que la política que tenemos sea acorde a la prevención, no solamente de las actividades a diario, sino que ahora con el riesgo biológico debe ser una patente diaria. La organización, ¿cómo debemos organizar nuestro sistema de gestión? Nuestro sistema de gestión debe ir enfocado en la prevención de todo tipo de enfermedades, incluyendo el nuevo virus COVID-19. Este debe ir dentro del riesgo biológico y nuestra organización se debe acomodar a las bases que nos están brindando todos los días la normatividad que está saliendo sobre los protocolos que debemos cumplir, no solamente en nuestras actividades laborales, sino en nuestras actividades diarias. ¿Qué debemos planificar? ¿Cómo debemos hacerlo y cómo lo vamos a hacer? Para eso los protocolos deben tener unos flujogramas muy bien establecidos para que nos determinen a nosotros desde cómo vamos a salir de nuestra casa hasta cómo vamos a regresar. Entonces, parte de la planificación del sistema de gestión es que nos da las pautas de cómo realizar cada una de las actividades. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En nuestras compañías. En cada una de nuestras compañías lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Por medio de actividades y estas actividades deben de ser muy específicas porque la misma norma nos lo dice, deben ir encaminadas a una mejora continua. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa por la cantidad de accidentes de trabajo que hemos tenido o la cantidad de enfermedades laborales que hemos presentado. Esa es la forma más fácil de evaluar nuestro sistema de gestión. Si nuestro sistema de gestión va enfocado realmente a la actividad económica,
que nosotros vamos a desarrollar y fue creado realmente para esa actividad económica, la evaluación va a ser muy básica. La evaluación va a ser si la disminución de los accidentes de trabajo se dio y si la disminución de las enfermedades laborales se dieron. Aparte de eso, las condiciones de nuestro trabajo van a mejorar. Debemos hacerles unas auditorías. El decreto 1072 dice que debemos hacer por lo menos una auditoría al año. La auditoría, ¿quién la realiza? Hacemos una auditoría interna, la cual va en compañía con los COPAS, con los gerentes. Después de esa auditoría, pues se generarán planes de acción, se cerrarán esos planes de acción y ya debemos contratar una empresa o un asesor externo, un auditor externo para que nos realice la auditoría del sistema. Ese auditor debe tener un perfil muy claro, debe ser enfocado en el sistema de gestión, debe tener una especialización en seguridad y salud en el trabajo y debe estar muy capacitado para hacernos a nosotros la auditoría de nuestro sistema. Después de que se realice esa auditoría, viene la mejora continua. La mejora continua, ¿qué es? Nos realizan la auditoría, realizamos los planes de acción y esos planes de acción nos tienen que dar una mejora. Entonces, por eso decimos una mejora continua. Nos tienen que dar pautas para ir mejorando día a día. Entonces, si dentro de la auditoría encontramos que no estamos cumpliendo, por decir algo, con los objetivos del sistema, entonces tenemos que realizar actividades para cumplir con esos objetivos del sistema. ¿Cuál es el propósito del sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siempre tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores. ¿Cuál es la idea de este sistema de gestión desde que salió? Que la aplicación y la construcción de este sistema de gestión debe ir de la mano con el empleado. ¿Por qué? Porque el empleado es el que tiene directamente la exposición al riesgo. Él sabe cómo está. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el empleado nos dé a nosotros pautas para nosotros mejorarle las condiciones de salud dentro de su ámbito laboral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la mejora continua. ¿Cómo es esta mejora continua? Vamos a mejorarle las condiciones de trabajo y el medio ambiente laboral al trabajador. ¿Qué genera esto para la empresa? Esto genera para la empresa disminución de costos. ¿Por qué disminución de costos? Porque yo ya no voy a tener ausentismo, yo no voy a tener que contratar a otra persona para que me supla la persona que se accidentó por mi proceso. Yo voy a tener a mis trabajadores contentos y activos. Vamos a hacer un trabajo en equipo. Entonces la idea es que los trabajadores siempre, siempre deben participar al momento de nosotros empezar a realizar nuestro sistema de gestión. Esto es una cadena de valor que nosotros tenemos, no debemos, tenemos que involucrar a los trabajadores, siempre, siempre. Porque los trabajadores, como lo decía antes, son los directamente expuestos al riesgo dentro de las empresas. La normatividad. Está la resolución 409, que es el Reglamento Técnico de Protección contra Caídas en Alturas. Ese es del 2012. En el 2009 salió la resolución 1486, que es el alineamiento de la certificación técnica para trabajadores en alturas. En el mismo año salió el decreto 2566, que pues adopta toda la tabla de enfermedades ocupacionales que existen en las actividades económicas. En el 2012 sale la ley 1562 y el decreto 1443. Y en el 2015, que es el último decreto que tenemos como decreto, el 1072 del 2015, que es el Reglamento Único del Sector Trabajo, que nos dice a nosotros que debemos implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya dejemos de llamarlo programa de salud ocupacional y empecemos a hacer un sistema de gestión. En el 2019 sale la resolución 0312, que nos dice que define los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos define las empresas por la cantidad de empleados que debe tener, pues que tienen las empresas para poder implementar. Entonces nos dice unos tiempos. Esta resolución
no quiere decir que no tengamos que cumplir con el decreto 1072. Todas las empresas debemos cumplir con el decreto 1072. ¿Qué dice la resolución? Que nos da unos tiempos establecidos, ¿cierto? Y nos da unos estándares mínimos los cuales nos van a evaluar. Pero les repito, eso no quiere decir que la 1072 no nos exija la implementación del sistema de gestión dentro de las empresas. Y ya empezamos con la normatividad sobre el COVID. El 17 de marzo nos declararon un estado de emergencia económico, social y ecológico por todo el territorio nacional debido a la presencia del SARS-2 COVID-19. Lo que más nos interesa a nosotros en este momento fue la circular 001 del 18 de marzo, que nos da las medidas preventivas y de contención transitorias ante la emergencia sanitaria por COVID-19 para las empresas de construcción. El 24 de abril, la resolución 666, que es el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar y controlar y realizar adecuadamente el manejo de la pandemia de coronavirus COVID-19. Entonces, nos dice en esta resolución cuáles y cómo deben ser los protocolos que debemos implementar en cada una de las empresas. Respecto a esto, vamos a iniciar con qué debe tener el sistema para enfocarlo hacia el COVID-19. Vamos a empezar con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debe contener un sistema de gestión? Un plan básico. Dentro del plan básico, ¿qué encontramos? El COPAS. El COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está basado en el decreto 1072. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vamos a implementar ese sistema? Lo primero es la elección del COPAS. Segundo, la capacitación del COPAS. Cuando se capacita al COPAS, le enseñamos que debe hacer inspecciones planeadas, que nos debe ayudar en la investigación de los accidentes laborales, que deben tener una reunión mensual, que deben cumplir con unas actas que nos van a revisar porque estamos haciendo cumplimiento al 1072, que debe ser muy comprometido con la salud laboral de sus compañeros, que debe ser muy comprometido en la salud laboral de sus compañeros y que debe aportar ideas para la mejora continua de la empresa. Fuera de eso, tenemos que realizar la actualización de planes de emergencia o crear los planes de emergencias. Eso donde se hace en todas las sedes. Las empresas que tienen una sola sede harán un solo plan de emergencias. Las empresas que tienen diferentes sedes deberán realizar su plan de emergencia por cada una de las sedes. Se debe elegir la brigada de emergencias, se debe capacitar la brigada de emergencias en primeros auxilios, en rescate. Debe estar siempre capacitada y se deben buscar personas que cumplan con los perfiles para esta capacitación. Se debe actualizar la matriz de requisitos legales. Ahora con el COVID-19, los que estamos encargados de los sistemas de gestión dentro de las empresas, todos los días debemos actualizar nuestra matriz de requisitos legales porque todos los días está saliendo una circular, un decreto, una resolución acerca del COVID-19. Es muy importante que todos debemos revisar a diario qué normatividad está saliendo para poder tener nosotros nuestra matriz legal actualizada. ¿Qué viene la actualización de matriz de peligros o la elaboración de la matriz de peligros? Para poder elaborar la matriz de peligros, nosotros ¿qué debemos hacer? Una inspección a las instalaciones de la empresa, donde determinemos qué nivel de riesgo tienen qué nivel de riesgo tiene nuestra empresa, cómo lo podemos mitigar, qué tipo de controles podemos implementar para poder tener nuestra matriz de identificación de peligros al día. No se les olvide que la matriz de peligros debe ir actualizada con el riesgo biológico por SARS-2, COVID-19. Y debemos mirar qué protocolos hemos instaurado o hemos creado para nuestras empresas y colocar qué tipo de control, a qué tipo de control va. Si es un control de ingeniería, si es un control de EPPs, si es un control de base. Debemos tener un programa de inspecciones.
¿Por qué debemos tener un programa de inspecciones? Porque debemos realizar unas inspecciones locativas, unas inspecciones a botiquines, a extintores. Debemos realizar una inspección a camillas, debemos realizar inspecciones a puestos de trabajo, a elementos de protección personal. Entonces es muy bueno que quede dentro de un programa que nos dé a nosotros un cronograma de actividades claro para nosotros poder realizar esas inspecciones. Unas condiciones de salud, trabajo y sociodemográficas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la encuesta sociodemográfica para poder tener un perfil de cargos claros. Aparte de eso, debemos aplicar las baterías que nos requiere el ministerio a medida que van sacando circulares. En esta aplicación de encuesta, ¿qué podemos nosotros darnos cuenta? ¿Cuáles son las condiciones reales? Reales en el sentido de lo que nos puedan ellos contar a nosotros. Nosotros tenemos unos exámenes de ingreso, unos exámenes de retiro que nos dan a nosotros unas bases para poder saber cómo están las condiciones de salud y la salud de nuestros empleados. Luego viene un programa de preparación y respuesta ante emergencias, donde hablamos de la capacitación de brigadas con sus funciones, responsabilidades, las conformaciones, las reuniones del COE, los simulacros de evacuación, la dotación de las brigadas y la socialización del plan de emergencia. En algunas empresas se realiza la pista de entrenamiento. Cuando la empresa no las tiene, verificamos que la mayoría de los SENAs cuentan con esta pista de entrenamiento para nosotros poder realizar nuestras prácticas con la brigada de emergencia. Viene un programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, donde nosotros realizamos el reporte de los accidentes de trabajo, los indicadores de accidentalidad y la investigación de los incidentes de trabajo. Entonces es muy importante que dentro del programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo sepamos claramente cuál fue la causa raíz del accidente, que estas investigaciones sean claras, que estas investigaciones sí lleguen al punto del por qué sucedió el accidente. No hagamos copy-paste como están haciendo muchas personas sobre la investigación del accidente de trabajo. Sentémonos, capacitemos a nuestro COPAS y realicemos una investigación a fondo de qué fue lo que sucedió y por qué sucedió para poder hacer controles reales de ese tipo de accidentes. Promoción y prevención. Tenemos que hacer jornadas de entrenamiento funcional, jornadas de vacunación, actividades de la Semana de la Salud, realización de exámenes periódicos ocupacionales, exámenes ocupacionales de ingreso y retiro, porque con esto tenemos nosotros bases para nosotros poder crear nuestro programa de prevención en salud. Por ejemplo, muchas empresas tienen programa de prevención de la obesidad, tienen programas de prevención de riesgo cardiovascular. Entonces, lo ideal es que cuando tenemos los exámenes de ingreso ocupacionales o los exámenes periódicos o ocupacionales, con eso nosotros podemos montar un muy buen programa de promoción y prevención en salud dentro del ámbito laboral. Para la prevención de las enfermedades laborales, se dice que las mesas médico-laborales se deben realizar con las ARLs. Para eso, nosotros tenemos cada una ARL y con esa ARL debemos montar un plan de trabajo. Dentro de este plan de trabajo vienen las mesas médico-laborales para dar cierre a los casos médicos que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas. ¿Qué debemos hacer? Si tenemos ya determinada una enfermedad laboral, debemos hacer el reporte y empezar con el proceso de calificación de la presunta enfermedad laboral. Debemos construir un profesiograma de cargos. Este profesiograma casi siempre va con la ayuda del médico laboral. Nos dice a nosotros si está bien, no está bien. Viene la aplicación de las recomendaciones médico-laborales. Esto es muy importante. No es recibir el examen de ingreso y decir, sí, este paciente tiene riesgo cardiovascular. No, es aplicar las recomendaciones que nos dan en el examen médico laboral. Tenemos que hacer unos programas de vigilancia epidemiológica. Los programas de vigilancia epidemiológica son diferentes, pues hay diferentes tipos de programas de vigilancia epidemiológica. Hay de riesgo cardiovascular,
hay de riesgo mecánico, hay de riesgo ergonómico, hay de todos los riesgos, hay sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Quién nos dice a nosotros qué programas de vigilancia epidemiológica debemos implementar? Los exámenes ocupacionales. Ellos nos dan a nosotros la pauta para nosotros poder implementar esos programas de vigilancia epidemiológica. Tenemos que hacer un plan de gestión integral, programa de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Dentro de esta parte es la socialización de todo lo que hablábamos al principio, todos los documentos, políticas del sistema de gestión, el reglamento de higiene y seguridad industrial, los niveles de responsabilidad frente al sistema de gestión. Todos tenemos responsabilidades dentro de nuestro sistema de gestión, nuestro programa de orden y aseo, el procedimiento de reporte de accidentes y enfermedades laborales, de incidentes, la gestión del cambio que se realiza todos los días cuando cambiamos documentos, cuando cambiamos procesos, cuando cambiamos procedimientos y el sistema y procedimiento de comunicación dentro de la empresa del sistema de gestión. Aparte de eso, nuestro sistema de gestión nos da otros apéndices o otras partecitas que nos dice que debemos tener un plan estratégico de seguridad vial y referente al COVID-19 en este momento nos dice teletrabajo. ¿Por qué teletrabajo? Porque el teletrabajo tiene riesgos igual que usted dirigirse todos los días a su centro de trabajo. Entonces el teletrabajo debe ir dentro de nuestra matriz de peligros, debe ir dentro de nuestras actividades de promoción y prevención porque igual es una persona que está trabajando. Ya le hago apertura entonces para todo el tema de preguntas, todo lo que quieran saber acerca del COVID y la implementación del sistema de gestión. Ya ustedes me dirán. Andrea, ¿te parece bien si damos paso entonces a las preguntas? Por favor, sí, señora. Bueno, vamos a revisar aquí en el chat. Dice Nancy G-PC, muy buenos días. Si yo soy el único empleado que tiene mi empresa, esto en atención, que nadie más trabaja en la empresa, ¿debo adelantar el sistema? Sí, John, debes adelantar el sistema de gestión. El sistema de gestión así vaya enfocado a una sola persona, en que va en que tú mismo debes protegerte y realizar las actividades seguras. Ese sistema de gestión tiene unas partecitas menos complicadas que las que tiene una empresa de más de 10 trabajadores. ¿Cómo cuáles? En la realización de la matriz, las actividades de control de ingeniería o control de EPP que tú realices son muy básicas porque solamente sería para una persona, pero sí se debe implementar el sistema de gestión. Así lo habla el decreto 1070, la resolución 1072, perdón. El decreto 1072, perdón. Por acá nos pregunta Paula Andrea González que si la empresa está ubicada dentro de un centro de negocios con varias empresas, ¿cómo sería el plan de reacción ante emergencias? ¿Sería en común con todas las empresas o supongo que solamente para la de ella? Todas las empresas deben tener un plan de emergencia. Cuando se funciona o cuando se tiene la empresa dentro de un sector donde hay muchas empresas, lo ideal es que viene el trabajo en conjunto. ¿Qué es el trabajo en conjunto? Ese sistema, ese plan de emergencias se debe comunicar al resto de las empresas para que ellos no te vayan a ti invadir, por ejemplo, tu punto de encuentro, que la misma ruta que ustedes tengan de salida puede ser la misma ruta de ellos, pero por dónde van a ir, si por la derecha, si por la izquierda, por el centro, por qué lado van a ir, pero sí lo ideal es que vaya en conjunto, pero cada empresa debe tener su sistema de gestión, que debe ser armónico al resto de las empresas. Ok, dice, si Nancy nos pregunta que si la empresa, si su actividad económica, perdón, acá un segundito. Si la empresa, su actividad económica es de transformación y recuperación de material y es menor a 10 empleados, debe cumplir con la implementación. Sí, señora, debe cumplir con la implementación del sistema. Todas las empresas de uno hasta infinidad de empleados debe contar con un sistema de gestión. Todas las empresas deben tener un sistema de gestión.
Leonardo nos pregunta que si hay unos protocolos que se deben realizar para el COVID, esos protocolos dónde se deben enviar y si deben pasar por entes territoriales. Los protocolos se deben realizar para cada actividad económica de cada empresa, deben ir muy acordes. Sí, se deben enviar a las alcaldías y en ciertos casos a las gobernaciones. Cada alcaldía ya sacó un link donde se deben subir esos protocolos para que pues, para que los entes territoriales den el aval. ¿Quién debe realizar esos protocolos? La persona que tenga la competencia para poder realizar esos protocolos. Cuando los envíen, deben enviar información completa de la empresa, con NID, representante legal, dirección exacta de la empresa, número de trabajadores que van a laborar dentro de la empresa y el número de contacto del representante legal o el número de contacto de la empresa. ¿Dónde podemos encontrar los protocolos? Los protocolos ya están en la resolución 666 para empresas que no son construcción y en la resolución 001 para las empresas que son construcción. Entonces, ahí con ese protocolo anexo que envían en las 666, puedes encontrar una base para poder realizar tus protocolos dentro de la empresa. Paula Andrea nos pregunta que si existe un protocolo de teletrabajo ya establecido o cada empresa debe ajustarse o cada empresa debe crearlo. Cada empresa debe realizar el protocolo de teletrabajo, pero todas las pautas de teletrabajo ya están en la página del Ministerio de Trabajo. Encuentras el protocolo de cómo se debe manejar el tema del teletrabajo. Ahí encuentras todas las pautas y qué deben hacer los empleadores y qué debe hacer el empleado para cumplir todo el tema de teletrabajo. Te preguntan también que si ustedes realizan implementación del sistema desde cero. Sí, señora, desde cero hasta siempre. Sí, nosotros realizamos la implementación del sistema de ceros o recibimos también, hay personas que han adelantado ciertas cosas del sistema, los recibimos, los adecuamos para la implementación del sistema, lo implementamos, los asesoramos, lo administramos y lo entregamos cuando ya la empresa pues no requiera nuestros servicios. Ok, espérame, acá tengo. Dice que si existen varias empresas en el parque industrial, ¿cuál es el procedimiento establecido para el ingreso del personal de acuerdo a la situación de salud pública actual? ¿Debe ser el mismo o cada uno tendría su propio protocolo? En caso de reportarse un posible caso de COVID-19, ¿cuál sería el procedimiento en uno de estos casos? Por ejemplo, en el parque industrial, ellos deben haber implementado un protocolo para el ingreso de las personas, pero cada empresa debe tener su protocolo para ingresar. Así ellos hayan ingresado por una portería grande, para tú ingresar a tu centro de trabajo, ¿cuáles son las actividades que tú debes realizar? Yo debo realizar lavado de zapatos, yo debo hacer desinfección de manos, debo lavarme mis manos con el protocolo de lavado de manos, debo desinfectarme mis manos y no puedo acceder al lavado de manos. Debo portar por obligación mi tapabocas, mi mascarilla, porque es de obligatoriedad tanto dentro de mi centro de trabajo como por fuera de mi centro de trabajo, en mis desplazamientos. ¿Qué deben hacer las empresas? Se deben poner de acuerdo de cómo deben realizar esos protocolos y cómo deben hacer ese control, porque lo primero es que yo debo hacer un control, ¿cierto? En mi protocolo de ingreso yo debo tomar la temperatura de la persona que va a ingresar, porque yo debo prevenir desde el ingreso a mi empresa. Debo tener un protocolo de preguntas donde yo debo preguntarle a todo el trabajador que va a ingresar cómo se encuentra, si ha tenido malestar general, si ha sentido dolor de cabeza, si ha tenido temperatura alta, si convive con alguna persona que esté expuesta al COVID-19. Todos esos protocolos se deben implementar por cada empresa. Lo ideal sería que en el parque industrial todas se pusieran de acuerdo para que al ingreso se hiciera un, un protocolo general que nos ayudara a nosotros a disminuir nuestro protocolo al ingreso de la compañía. Ok, aquí hay otra pregunta, pues que creo que la has respondido, pero igualmente la voy a leer. Dice, buen día, el cumplimiento de la resolución 666-2020 respecto a los protocolos debe implementarse solo por el sector de construcción, los almacenes no. En la 6.6 dice que eso es para las empresas que no son construcción, para las empresas manufactureras, para las empresas
de otros sectores en este momento, maquila, eh, construcción de zapatos, perdón, realización de zapatos. Bueno, para el resto de las empresas, esa 66 aplica para todas las empresas que no son construcción. Para las empresas construcción salió la 001. Ese anexo 001 habla únicamente de la empresa construcción. La 666 es para el resto de las empresas. Y en esta semana, a medida que se van activando sectores económicos, irán saliendo más resoluciones, más protocolos para el manejo del COVID-19 en las actividades económicas. Nos preguntan que si los protocolos deben ir firmados por HSQ. Los protocolos deben ir firmados por la persona que los realiza, si es del área HSEQ, deben ir firmados, pero todo protocolo debe ir firmado por el representante legal de la empresa, quien es el que da la orden de cómo se debe realizar ese protocolo y por qué se debe realizar. Acá nos preguntan que si también para una empresa agrícola se debe montar un protocolo. Sí, señora. Para el momento, las empresas agrícolas que les hayan dado permiso para realizar actividades deben montar su protocolo de bioseguridad basados en el SARS-2 COVID-19. Porque ellos van a tener, si van a tener venta al público, pues van a tener contacto con personas que no sabemos de dónde vienen y cómo vienen. Y segundo, si ellos van a repartir el tema de insumos agrícolas, también cómo deben hacerlo y por qué deben hacerlo. Ángela nos pregunta que si se encuentra un trabajador que no está cumpliendo con el protocolo, pero se tiene evidencia de la socialización del protocolo, ¿qué sanción aplica allí? Supongo que para las empresas y para el mismo trabajador. La sanción que va hacia la empresa, pues debe ser demostrable, ¿cierto? Porque si la empresa cumplió con todos los protocolos, con la capacitación, etcétera, pero es el trabajador, el empleado, el que todavía no está consciente de la naturaleza y del riesgo al que está expuesto. Entonces, hacia el trabajador son las sanciones que ustedes tienen establecidas dentro de su reglamento de trabajo y dentro de su reglamento de higiene y seguridad industrial, porque está incumpliendo una medida de seguridad. Aparte de ser orden nacional presidencial, pues es orden de la compañía. Entonces ya vendría ahí el tema de qué sanciones recibe el trabajador, es de acuerdo a como ustedes tengan su, su reglamento interno de trabajo. Por acá nos preguntan que si como operador del ICBF también aplica la 666. Sí, señora. Operador del ICBF, si en este momento creo que no tiene, pues en este momento no pueden recibir niños, pero son operadores que en este momento están entregando alimentos y kit alimenticios, deben implementar un protocolo de SARS-CoV-19 para manipulación de alimentos, para entrada y salida, para carga y descarga de alimentos, para limpieza y desinfección. Ellos deben implementar un protocolo muy, muy completo por el manejo de alimentos. Por acá hay otra pregunta que dice que si la empresa ya tenía permiso para trabajar anteriormente, debido pues a su actividad económica, también debe presentar un nuevo protocolo frente al COVID. Sí, señora, debe presentar un protocolo frente al COVID. El plazo es el que está establecido en la 66. Se debe implementar. No quiere decir que ellos no sigan trabajando, ellos pueden seguir laborando, pero sí deben crear su protocolo y deben subirlo a las plataformas de los entes territoriales. El 666 también aplica para labores administrativas. Sí, señora. Por acá nos preguntan que las empresas de software todavía no tienen permiso para laborar de manera presencial, que si independiente a eso deben tener protocolos. Yo creo que se ajusta mucho a la pregunta del teletrabajo, ¿cierto? Exactamente, es la misma. Ya el tema de los protocolos es en caso de que tú debas salir de tu casa a realizar alguna actividad porque se presentó la novedad, debes tener un protocolo de cómo debes realizar esa actividad, cómo vas a hacer la desinfección de tus equipos, cómo vas a hacer la desinfección de tu herramienta, cómo vas a salir de tu casa, cómo vas a llegar a cambiarte, cómo vas a hacer la desinfección cuando estés dentro del otro lugar al que vas a llegar, qué debes hacer allá. Ese es el protocolo que se debe implementar.
Por aquí nos preguntan que si se puede realizar un protocolo general, un documento que si dentro del mismo documento se puede establecer también las medidas frente al COVID. No entendí, perdón, ¿cómo? Dice, puedo realizar un protocolo general, me explico, documentar dentro del mismo todas las actividades que se realiza en la organización y no hacerlo de manera individual. Sí, claro. Puedes crear es más, tú puedes crear un manual de bioseguridad donde hables de todos los protocolos que tienes internos, donde hables cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer. No tiene ningún inconveniente. Estaría muy bien. Por aquí Tatiana nos pregunta que se dice que las empresas de transformación de madera pueden laborar, pero dice que excepto la de la fabricación de muebles, que si tienes alguna información sobre esta excepción. En el día jueves sale la excepción del tema de muebles, porque es que al hacer muebles tendrían que abrir la venta al público, entonces todavía no ha salido un protocolo claro donde nos digan cómo lo van a hacer y cómo lo deben hacer. Entonces, en esta semana ya le sale el protocolo para la gente que hace la fabricación de muebles. Entonces, que no se preocupe que aquí al jueves ya le ha salido por parte del ministerio el protocolo. Hay otra pregunta que dice que en el caso de propiedades horizontales, cómo se deben trabajar los protocolos? Sí, pues, la persona se explica, unos son conjuntos residenciales y otros son oficinas de diferentes actividades económicas. En la propiedad horizontal es muy claro que ellos, por ser propiedad horizontal, deben tener un sistema de gestión, ¿cierto? Con base en eso de que deben tener un sistema de gestión, deben implementar un protocolo del SARS-2 COVID-19 para todas las personas que ingresan y que salen de esa propiedad horizontal. ¿Cómo deben ellos, qué distanciamiento deben tener? Si van a utilizar zonas comunes, ¿cómo lo deben utilizar? ¿Con qué periodicidad van a realizar la limpieza y la desinfección de las áreas comunes? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Dónde van a desechar todos los implementos que salen de ciertas actividades como comestibles? Bueno, infinidad de cosas que salen, cómo lo van a desechar y cada cuánto lo van a desechar. Todos esos protocolos deben de tener la propiedad horizontal. Aparte de eso, deben de tener claro unos horarios y unas salidas por el tema del pico y cédula que manejan en todo el país. Entonces, deben tener en una cartelera cuál es el pico y cédula que le corresponde, aparte del pico y placa que les corresponde. Hacerle la recomendación que solamente debe salir uno por casa. Y en el tema de oficinas debe ser muy claro también cómo van a realizar ese trabajo. Por ejemplo, si van a subir a un ascensor, ¿cuántas personas pueden subir al ascensor? O si ya definitivamente no van a utilizar el ascensor, sino que solamente las escaleras por tema de distanciamiento. ¿Cada cuánto van a desinfectar el ascensor? ¿Cada cuánto se van a desinfectar las barandas de las escaleras? Las mismas escaleras. ¿Qué protocolo van a realizar ustedes para el ingreso? Entonces, la propiedad horizontal y las oficinas deben tener sus protocolos de SARS-2 COVID-19. Aquí hay otra duda con relación a las droguerías. Dice, para las droguerías también aplican estos protocolos, además de los que ya se tienen por ser droguerías. Lo que sucede con las droguerías y les están pidiendo extra sobre los protocolos es más que todo del desplazamiento y de la atención a clientes. Deben tener dentro de su protocolo de bioseguridad cómo van a atender a los clientes. ¿Qué distancia debe tener de la parte de donde ellos atienden, digámoslo así, de la vitrina, a la persona que van a atender? ¿Cómo van a hacer el manejo del ingreso y de la apertura de la droguería y del cierre de la droguería? Entonces, lo ideal es que revisen los protocolos que tienen y armen un protocolo general con todo acerca del SARS-CoV-19. ¿Qué otra pregunta? Hola, Andrea. Ahora, sí, señora, ¿me Me escuchan? preguntan que cómo recomiendas realizar la desinfección para la recepción de material de gran tamaño. Bueno.
Lo ideal es que la desinfección con ese material de gran tamaño se realice con un aspersor, ¿cierto? Dicen que las partículas de aspersión no son buenas, pero en las personas. Aclaro, una cosa es la cabina de aspersión, otra cosa es la desinfección por aspersión en materiales de gran tamaño. ¿Cómo se debe hacer? Con un protocolo muy establecido del tipo de sustancia que vayan a utilizar para la desinfección. Pueden ser desde alcoholes al 70% o de hipocloritos, pero ojo con los hipocloritos, deben de saber cuántas partes por millón exactamente deben utilizar con agua para así mismo pues determinar que no vaya a hacer daño ni a la mercancía, ni al medio ambiente, ni a las personas. Diego nos pregunta que un aspecto puntual, y qué aspecto puntual se debe tener en cuenta para realizar el protocolo de bioseguridad para las empresas que prestan el servicio de transporte, además de la desinfección que se realiza a las partes comunes dentro del bus usadas por el usuario. Perdón que es que se entrecortó, no te entendí. Te repito, Diego nos pregunta qué aspecto puntual se debe tener en cuenta para realizar el protocolo de bioseguridad para las empresas que prestan el servicio de transporte, además de la desinfección que se realiza en las partes comunes dentro del bus usadas por los usuarios. No te entiendo nada, se me entrecorta, qué pena. Te la voy a copiar aquí en el chat. ¿Tienes Perfecto. acceso ahí para que se la Sí, respondamos señora, aquí? por Ah, favor. ya te la copié aquí en el chat. Perfecto. La lograste ver ahí. No la puedo ver. Te la ¿Dónde voy a estás? Yo te escribo. Bueno, él pregunta que sí, que qué protocolo además del que se establece para los buses se deben tener en cuenta. Pues que teniendo en cuenta que se hace el proceso de desinfección en los lugares donde comúnmente los pasajeros tocan o algo, que sí se debe hacer algún protocolo adicional. Pues el único protocolo que hasta este momento está establecido es el de desinfección de los vehículos, pues después de utilizarlos y antes de utilizarlos. Y pues en cuanto al tema de conductores, que siempre porten sus elementos de protección personal, es una recomendación muy, muy, muy grande, por favor. Si nos subimos a un servicio público, recomendémosle a la persona que está conduciendo que por favor utilice sus elementos de protección personal porque está cuidando la vida de él y nos está cuidando a nosotros. Sandra pregunta que en el caso de los consultorios médicos particulares, ¿cuándo se pueden empezar actividades? Y para los protocolos, ¿puedo tener en cuenta la resolución 666? La duda la maneja para pacientes médicos y estéticos. ¿Cuándo van a activar el sector de estéticas? Aló. Perdón, ¿cuándo van a activar todo el tema de estéticas? Sí, y que si ella se puede ceñir como a los protocolos establecidos en el 666. Con el tema de, ella tiene que basarse en los protocolos de salud. Es el tema de estética, entonces los protocolos de ellos son más específicos por el tema de que ellos van a manejar pues pacientes y en algunos casos manejan fluidos. Entonces con ellos tiene que ser, pues tiene que ir más definido al protocolo de hospitales y clínicas. Aquí tenemos una pregunta de Juan Carlos que dice que si la empresa no tiene sistema de seguridad y salud, ¿puede hacer un protocolo o necesariamente debe establecer de una vez el sistema? Pues que lo ideal es que el protocolo vaya amarrado al sistema de gestión,
porque si tú empiezas a hacer el protocolo y no tienes un procedimiento, no tienes de dónde amarrarlo, pues te van a de pronto a exigir cuando pases el protocolo y cómo lo va a realizar, quién le va a colaborar. Usted sabe cuántos son 50.000 partes por millón, un ejemplo, no quiero decir que sea así exactamente. Usted sabe que es un alcohol al 70%, entonces lo ideal es que primero lo realice una persona que tenga un poquito de conocimiento sobre normas de bioseguridad. Y segundo es que sí debe ir amarrado a un sistema de gestión. Lo ideal es que todas las empresas deben empezar a implementar su sistema de gestión paso a paso, pero lo ideal es que lo empiecen a implementar. Por aquí nos preguntan que qué se debe hacer en el caso de tener un empleado con síntomas dentro de la empresa. Lo primero que se debe hacer es aislar al trabajador en una parte donde ustedes puedan decir que lo pueden aislar. Comunicarse al 123 y ellos le dan el procedimiento que debe seguir con ese empleado. ¿Por qué les digo que el aislamiento? Porque entre menos tenga contacto ese empleado con las personas, pues menos contagios tendremos. Y ese empleado es siempre, no se puede quitar por nada en el mundo sus elementos de protección personal. No se los puede retirar, no se los puede retirar hasta que a nosotros la entidad que nos va a recibir el caso nos diga qué protocolo debemos seguir. Pero lo ideal es aislarlo, buscar un aislamiento dentro de la empresa donde nosotros podamos tener esa personita ahí mientras llega mientras llega la ayuda por parte de salud, porque pues no somos médicos tampoco. Entonces, lo ideal es tenerlo aislado mientras recibimos ayuda por parte de los sistemas de salud. Nos preguntan que si el empleador tiene alguna responsabilidad con los empleados que no tengan un transporte propio, que si debe garantizarle algún tipo de transporte privado para el desplazamiento. Pues es que esa es la pregunta del millón. Dentro del protocolo dice que los empleadores deben garantizar el transporte de los empleados. Pero yo les hago una pregunta. Si la empresa queda, ejemplo, eh, en la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Y yo vivo en Combia. Entonces, yo me tendré que desplazar de Combia hasta cierto lugar por donde pase la ruta y me tendré que desplazar o en mi vehículo propio o en vehículo de servicio público. Entonces, digamos que al 100% que nos garanticen a nosotros desde la puerta de nuestra casa hasta el trabajo, el transporte va a ser muy complicado. Dentro de la resolución dice que debe el empleador debe garantizarle el transporte al empleado, perdón. Pero pues no es muy claro todavía si es de obligatoriedad o no. Entonces, por el momento, cuando se están reactivando muchos sectores económicos, lo ideal es que siempre estemos protegidos nosotros, porque la responsabilidad en este momento está es en nosotros. Yo me cuido, yo te cuido. Bueno, voy a leer las últimas tres preguntas para que le vamos dando cierre a la conferencia de hoy. Nos preguntan que si hay un empleado, un colaborador con enfermedades preexistentes y restricciones médicas, ¿tiene derecho al teletrabajo o se va a manejar dentro de la medicina? Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Lo ideal es que la resolución es muy clara en decir que las personas que tienen enfermedades de base crónicas, como hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedades respiratorias agudas, SIDA, cáncer, VIH, deben realizar teletrabajo, siempre y cuando su trabajo se lo permita. Pero si yo soy un empleado de la construcción, que soy un auxiliar de construcción, pues muy difícilmente voy a poder hacer teletrabajo. Entonces, ¿qué sucede? Con ese tipo de empleados se debe llegar a un acuerdo de cómo van a elaborar y en qué tiempos pueden laborar. María, ¿nos colabores por favor apagando el micrófono? Muchas gracias. Bueno, Oscar nos pregunta que si la toma de la temperatura es obligatoria o solamente control PROT. Es obligatoria y así lo dice el último decreto, el 666, es obligatoria al ingreso y a la salida de los empleados. Es de obligatoriedad de cumplimiento.
Dice, lo ideal es implementar pico y cédula en oficina cuando tienen reducción de espacio. Casa, oficina que tiene de 3 a 6 empleados. Perdón, que si se debe implementar pico y cédula en una oficina donde los empleados tienen espacios mínimos de 3 metros. Pues lo que pasa es que la norma dice que yo debo trabajar en un espacio mínimo, mínimo, mínimo de 1.5 metros hasta 2. Si los escritorios y el lugar donde trabajo no me da para tener ese espacio entre mi compañero y yo, entonces yo debo tratar de implementar que se trabaje 3 hoy, mañana otros 3, o mirar a ver el dueño de la empresa cómo lo va a organizar, porque yo debo, primero que todo, velar por la salud de mis empleados y cumplir con lo establecido en las normas. Pues ya eso depende de cada empleador, cómo lo iré a manejar. Una pregunta que nos llega acá de Paula Andrea. Dice que si existe alguna resolución o algún protocolo para empleadas domésticas en el caso, pues, que en las casas no se tiene un sistema implementado. En el caso de las empleadas domésticas, toda persona que tenga una empleada dentro de su casa debe cumplir con los protocolos que están establecidos en el Ministerio de la Protección Social para empleadas domésticas. Lo ideal es que como todos estamos en cuarentena, pues se supone que trabajadores dentro de casa no deben haber, ¿cierto? Pero en caso de que los haya porque están internas, porque viven ahí, pues deben de cumplir los mismos protocolos que nosotros hemos venido como. Bueno, ya para finalizar, nos han enviado mucho esta pregunta que es importante que aclares la diferencia entre la circular 1 del 11 de abril y la circular 3 del 8 de abril. Okay. La circular 1 dice que todo es netamente para empresas de construcción. La circular 03 ya dicta los protocolos específicos que deben cumplir no solamente las empresas de construcción, sino las empresas que le brindan servicio a esas empresas de construcción. Ejemplo, ferreterías, venta de hierros, venta de maderas, transporte, venta de arena, venta de ladrillos. Eso es lo que es la diferencia que hay entre la 01 y la 03. Y la 03 nos da clarito los protocolos exactos que debemos cumplir dentro de la actividad económica. Andrea, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante que nos has ofrecido en la mañana de hoy. Le agradecemos a todos los empresarios por haberse conectado, por habernos enviado sus preguntas y les recuerdo que esta conferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Yo creería que mañana en horas de la tarde ya va a estar disponible el enlace para que revivan todo lo que dijo nuestra profesional invitada en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti. Acá en pantalla estamos viendo los teléfonos de contacto de Andrea, de Carolina y de Ramón para que ustedes, si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre la implementación dentro de sus empresas o los profesionales, pues pueden acercarse a ellos y ellos con gusto podrán atender a todas estas dudas. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día, que estén muy bien. Bueno, a ti, que estés muy bien, y recordarles también que si están interesados en obtener la presentación, Andrea, para que por favor ahorita me la hagas llegar a mi correo, me escriben Sí, un señora. correo solicitando la presentación de la conferencia de hoy con día y hora y yo les estaré regresando la presentación. Listo. De este modo damos por finalizada nuestra charla. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y esperamos que se conecten a futuras conferencias que vamos a tener relacionadas con el tema también. Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, a ti.